Oh, gracias, Señor. Muévete en este lugar y en nuestras vidas. Muévete en nuestras casas y en nuestros trabajos. Muévete en nuestros matrimonios y en nuestros hijos, Señor. Que donde sea que vayamos, podemos ver una demostración de tu presencia, de tu poder en nosotros, en una manera palpable y tangible, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees y lo recibes, dale un aplauso, un grito de júbilo. Declara a los cielos que tu Rey vive, que Dios aún habla, Dios aún se manifiesta en la vida de los hombres y ciertamente en este lugar. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos tan alegres están en la casa de Dios en esta mañana? ¿Cuántos van al cielo? Gracias a la banda de Oasis que siempre nos lleva delante de la presencia de Dios. Abre camino para que la presencia descienda en este lugar y sature cada vida y cada familia y cada casa representada en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar en esta mañana, porque ciertamente estamos creyendo que Dios se va a mover, Dios se va a manifestar en nuestra vida en esta mañana. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Bueno, un poco de trabajo que tengo que hacer antes de empezar esta mañana. Quiero recordarle a la iglesia en 2 semanas, no el próximo domingo, pero el que sigue, tenemos nuestro servicio de unción y milagros. No quiero que se olviden, quiero que participe, traigan a los enfermos, ven con tu fe en alta y elevada de que Dios va a hacer algo en ese día. Amén. ¿Cuándo es? No te di el día, te dije en 2 semanas. Creo que es el 30 de marzo, si no me equivoco. Si no, es el último domingo del mes. Imposible de olvidarte. So, dos domingos de aquí vamos a tener ese servicio especial. So, invitamos a todos que están con nosotros hoy que compartan con nosotros, compartan de la presencia de Dios, que ciertamente se va a manifestar de una manera poderosa, llena de señales, prodigios y milagros. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, obvio, no soy el pastor Luis Ortiz, el pastor principal de Oasis. Él está ministrando junto con su apóstol en el país de Canadá. Ora por su pastor, que la palabra que está siendo compartida en este lugar está siendo llevada y sembrada a otros lugares, a otras vidas y a otros ministerios. Amén. Ora por tu pastor, que el Señor siga usándolo, acompañándolo y que lo sigan señales, prodigios y milagros allá en Canadá también en este día. Amén. Ora por él, que la misericordia de Dios esté con él. Él regresa esta noche, creo que a la medianoche aterriza, que el Señor lo traiga con el bien y la bondad de Dios de regreso a casa. Amén. Para que esté con nosotros la próxima semana. Amén. Amén. No, chequeando si están conmigo. Porque yo no sé si tú tuviste café esta mañana. ¿Cuántos tuvieron café esta mañana? Gloria a Dios. Tú no eres hispano si no tomas café. En el reino de Dios todo se trata de la fe. Por eso es que el café es santo, es café. Tienes que un dosis de fe en esta mañana. A mí yo no tomé café esta mañana. A mí me dieron un suero de café. Yo vengo acelerado para compartir una palabra que yo sé que va a provocar tu espíritu y va a hacer todo tu ser estremecer para la gloria de Dios. Yo creo que hay una palabra que más que un mensaje o información va a ser un toque profético para tu corazón y para toda tu casa.
Y por eso antes de empezar yo quiero asegurarme que la atmósfera esté preparada con un espíritu de fe. Voy a invitar que te levantes en esta mañana, te pongas de pies y repitas conmigo nuestra declaración de fe. Tú sabes que de los 16 años yo empiezo cada mensaje, cada palabra que yo he compartido con una declaración de fe para dos razones. Primera, para que el cielo me oiga y se mueva a mi favor. Y dos, para que el infierno lo escuche y sepa y conozca que hay un pueblo de Dios unido en fe, creyendo la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Si tú lo recibes, te declara lo que has recibido y repite conmigo: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riqueza y no de pobreza, palabras de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Si tú crees esa palabra y esa declaración, da un aplauso al Señor. Dalo más fuerte, que el cielo te oiga, que el infierno estremezca, porque el pueblo de Dios está creyendo la palabra de Dios en esta mañana. Puedes tomar tus asientos, porque esta mañana tengo el privilegio de compartir contigo una palabra que creo que va a ser poderosa para tu espíritu y para tu vida. El tema que voy a compartir contigo se llama En los montes y en los valles. Yo me gocé tanto la preparación de este mensaje que tuve que llamar a mi papá, a nuestro pastor principal, y le dije: esto está demasiado grueso, demasiado bueno. Imposible compartir todo lo que he estudiado esta semana en una prédica. Te recomiendo que hagas una serie. Yo dije: ¿por qué dices eso? Yo le dije: bueno, hasta ahorita no he terminado de estudiar, pero tengo 22 páginas de notas. Yo no creo que puedo compartir eso en 45 minutos. Entonces tenemos que hacer una serie. Y nada más me respondió: bueno, voy a tomarlo en consideración. Déjame ver lo que me dice Dios. Entonces no voy a poder compartir todo lo que pienso que el Padre quiere depositar en ti con este tema en este día. Pero te prometo que eventualmente te voy a dar la segunda parte, y tercera parte, y cuarta parte, quinta parte. No sé cuántas partes van a ser. Van a ser varias. Pero te prometo que te comparto el resto de lo que creo que el cielo quiere compartir contigo. Amén. Porque es increíble que cuando tú lees la Biblia, es casi imposible leer el Viejo y el Nuevo Testamento y no leer de un tipo de monte donde Dios está obrando, donde Dios está hablando, donde Dios se está demostrando a su pueblo, compartiendo instrucciones, encontrándose con su pueblo. Pero yo quiero que tú entiendas que los montes no son solo paisajes donde tú llegas y te vas. Cada monte en tu vida es un escenario donde tú tienes un encuentro divino con el Padre en tu vida, donde Dios revela una parte de su naturaleza al hombre y donde Dios saca a la luz lo que hay en el corazón del hombre. Y de esas ambas cosas que suceden en el monte, nosotros como el pueblo de Dios escuchamos la voz de Dios desde 6,000 años atrás o 2,000 años atrás de lo que aconteció en esa palabra. Podemos aplicarlo
y ser instruidos nosotros, y inspirados, y movidos, y instruidos en nuestras propias vidas. No, yo estoy chequeando, porque si tú no traes tu fe activa, bueno, estas palabras son lo que quieren provocar el cielo que se mueva en tu favor. Amén significa así sea. Yo quiero saber cuántos aquí van a declarar que esta palabra, que así sea en tu vida. Nada más chequeando si están conmigo. Si pueden ir conmigo al primer texto de hoy, tengo 32 versículos que compartirles con ustedes hoy. Ten tu Biblia activa, si tienes tu teléfono, espero que lo cargaste porque tenemos mucha Biblia que cubrir hoy. Pero palabra de Dios escucharás hoy. Y la palabra de Dios es viva y eficaz para aquellos que la reciben. Es como una semilla que cae en una tierra fértil. La pregunta es, ¿su corazón y tu espíritu es una tierra fértil esta mañana? Espero que sí. Pero vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías es uno de los grandes profetas, está casi a la mitad del Viejo Testamento. Si no tienes tu Biblia, te ayudamos. Está en la pantalla enfrente. Aquí vamos con la palabra de Dios, que es poderosa. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Yo vine a decirte en esta mañana que cada hijo, cada hija de Dios tiene una heredad del cielo. No, déjame tratar eso de nuevo. Yo vine a decirte en esta mañana que cada hijo de Dios tiene una heredad de Dios en su vida. Que ni nada y nadie puede mover o quitar de tu vida, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio. Nada y nadie lo moverá. Es algo que es firme en tu vida. Porque los pactos y las promesas que Dios hace con su pueblo son imposibles que sean quebrantadas en ti. Es imposible que el diablo venga y te la robe. Él puede tratar, pero es imposible que los pactos de Dios se quiebren por los hombres. Que se quiebre por el mundo de las tinieblas. Porque el mundo de las tinieblas no te lo dio. Y como no te lo dio, no te lo puede quitar. Yo vine a decirte que cada pacto que Dios ha hecho contigo y con tu casa, cada promesa de Dios que tú has recibido en persona y colectiva y como familia, nada y nadie lo va a poder robar o quebrantar en el nombre de Jesús. Y yo vine a soltar una palabra sobre ti, a recordarte que cada promesa de Dios en tu vida se va a cumplir sobre ti y sobre tu descendencia. Amén. Porque como Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a una tierra prometida que brotaba, ¿qué? Que estaba llena de ¿qué? De leche y miel. Dios hizo pacto con su pueblo. Y el pueblo que Dios usa como ejemplo para nosotros de las promesas de Dios y el cumplimiento de Dios es el pueblo de Israel. Y Dios le prometió, los sacaré de Egipto y lo voy a llevar a una tierra donde leche y miel brota y será de bendición a todo ese pueblo. Y Dios fue justo y fiel a cumplir su promesa y que ese pueblo entrara en su tierra prometida. Ese fue el pacto. Esa fue la promesa de Dios con su
pueblo. Y yo quiero que tú entiendas algo en lo que empiezo a desarrollar este tema. Y te introduzco este tema en los montes y en los valles. Que de la misma manera que Israel físicamente entró a la tierra prometida, la poseyó y disfrutó de las bendiciones de la tierra prometida. En la misma manera nosotros que estamos bajo un nuevo pacto por la sangre de Jesús, nosotros lo recibiremos espiritualmente en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo toma un capítulo entero en el Nuevo Testamento a describir que de la misma manera que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, fue liberado por el poder de Dios, atravesaron valles y montañas, que atravesaron el desierto, pero a fin del cabo Dios fue justo y los llevó a su tierra prometida. Asimismo, Dios te llevará en un proceso espiritual donde te sacará de un Egipto, te liberará de una esclavitud, te llevará por montes y por valles hasta que llegues al lugar del cumplimiento de cada promesa de Dios en tu vida. Deuteronomios capítulo 11, versículo 11 dice así: la tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Esto está hablando de la tierra prometida que Dios ha prometido sobre los israelitas. Le dice: la tierra donde os es de llevar es una tierra llena de montes. Y esto es increíblemente significativo, porque cada monte, sea espiritual o sea físico, cada monte representa algo que nada y nadie puede quitarle. Y cada monte representa firmeza, porque los montes son inmovibles, pensamos muchos de nosotros. Los montes son símbolos de firmeza, que están aquí y estarán con nosotros toda nuestra vida, y aun cuando nosotros no estemos, los montes estarán. Segundo, los montes representan protección, elevación, promoción, bendición. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo judío: la tierra donde os es de llevar es una tierra llena de montes. ¿Por qué? Porque estratégicamente, en términos militares, una tierra que está cubierta o rodeada de montañas o de montes es un lugar y una tierra que está protegida. Porque difícilmente que los enemigos puedan escalar los montes con miles y miles de soldados y sorpresa a un pueblo. En otras palabras, la tierra donde os es de llevar es una tierra que tiene protección. Y como tiene protección, es una tierra que es próspera y llena de bendición. Por eso que se dice que es una tierra donde fluye leche y ¿qué? Es una tierra llena de montes que lo rodea. Yo no sé cuántos de aquí pueden testificar que su vida es una tierra, es una vida que ha sido rodeada de montes. Si no puedes decir un amén, significa que puede ser que tu tierra, tu vida, está rodeada de valles. Dios provee montañas, montes en tu vida como un símbolo espiritual y físico donde Dios quiere elevarte, quiere proveer
protección a tu vida. Porque los montes, dicen en Isaías 54, que aún los montes pueden ser movidos. Que los collados pueden temblar. Esta es la parte que nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar que los montes son inmovibles. Que es un lugar de protección, es un lugar de bendición, es un lugar que me guarda. Pero Isaías capítulo 54, versículo 2 me dice a mí que aún los montes se moverán y los collados temblarán. En otras palabras, puede ser que hay momentos en nuestra vida donde lo que está firme en ti, lo que tú pensabas que era inmovible en ti, puede ser movido. Puede lo que tú pensabas era lo más fuerte en tu vida. Puede que sea eso lo mismo que empiece a temblar. Sea tu trabajo, sea tu matrimonio. Yo no sé qué es lo que tú miras en tu vida que tú dices, no, mucho puede ser movido en mi vida, pero eso jamás se moverá. Pero hay momentos en nuestra vida. Yo he estado en esto del evangelio ya 18 años predicando. Y hay cosas en mi vida que yo juraba que eran firmes, fortalecidos, que proveían protección. Y son esas mismas cosas que cuando yo jamás lo pensaba, empezaron a temblar y fueron removidas. Y se movieron. Dinero que tenía que se fue. Gente que estaba que se fue. Gente que se suponía que nos proveyeran cobertura y protección, que se movieron y temblaron en nuestra vida. Y el problema es que ahora miramos a esas partes de nuestras vidas, donde antes había montes que estaban altos, alzatados en nosotros, firmes, que nos proveían protección. Y en el lugar donde había montes, ahora vemos un valle. Donde había un monte, ahora vemos un hueco profundo. Y decimos, ¿y dónde estaba el monte en cual yo miraba y me afirmaba? Hay momentos en nuestra vida donde lo que es firme en nosotros es movido y empieza a temblar. La pregunta que nos hacemos, ¿y por qué? ¿Y ahora qué? Si lo que yo pensaba que era inmovible en mí ha sido movido. Yo vine a decirte en esta mañana que no hay nada que Dios remueva de ti que Él no va a reemplazar en ti. Porque algo que yo he reconocido, especialmente en nuestros países natal, no en Florida, aquí la profundidad de la tierra es como 12 pies, en algunos lados menos. En nuestros países hay piedra. En nuestros países, cuando van a construir una torre bien alta, tú siempre van a ver que van a cortar la tierra y van a excavar profundamente antes de levantar en alto. Y siempre en nuestros países podemos ver qué alto va a ser una torre dependiendo en qué profundo han excavado hacia abajo. En otras palabras, entendiendo eso, que si yo quiero una torre alta, voy a tener que primero excavar profundamente. Entonces entiendo al salmista David cuando decía
que los montes van a ser derribados y los valles van a ser alzados. Porque antes que Dios me pueda escalar en alto, primero va a tener que excavar profundo en mí antes de soltarme hacia afuera. Entonces, si tú ves valles donde antes había montes, yo vine a decirte, es porque Dios está haciendo algo en ti, que está preparando para construir, edificar algo que será grande y que será alto en tu vida. Se ve que algunos me están escuchando en esta mañana. No hay nada en tu vida que Dios moverá, que va a remover en ti, que Él no se convierte en esa cosa o lo reemplaza para lo mejor en ti. Cuando veas lo que tú piensas que era firme e inmovible y es movido, confiar en Él que creó los montes, que estás en el proceso de Dios, que estás cavando algo profundo en tu corazón para prepararte para la próxima temporada donde Él hará algo grande y alto en ti y en tu familia. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú vayas conmigo a Primera de Reyes capítulo 20, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová dijo a través del varón de Dios. Yo dije el jueves, el lugar más peligroso en la humanidad es entre tú y un hombre de Dios que carga la palabra de Dios. Es el lugar más peligroso. Porque cuando un varón de Dios carga una palabra y la suelta sobre tu vida, algo va a ser trastornado en ti. Algo va a ser cambiado en tu vida. Algo va a ser chocado porque tu humanidad y la divinidad de Dios se están chocando. Esta mañana hay un varón de Dios que tiene palabra de Dios. Y yo voy a soltar una palabra sobre ti donde el cielo y la tierra va a chocar en ti. Y te prometo que vas a salir por esas puertas declarando la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, ¿quién dijo? Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Yo necesito que tú entiendas qué es lo que está pasando en este versículo. Un año antes que esta palabra es soltada por el profeta, el rey de Israel, el rey Abenedad, no sé cómo se dice, es un nombre raro. El rey de Siria levantó guerra en contra del pueblo de Israel. Levantó y juntó 7 reyes junto con él a hacerle guerra al pueblo de Dios. Él levantó un ejército de 32,000 soldados y marchó en contra del pueblo de Dios. Y cuando el rey de Israel ve a su ejército y cuenta, él solo cuenta 7,000 soldados con él. Y él dice, yo soy 1 y 7,000 contra 8 reyes y 32,000 soldados. Y dice la historia que los sirios y todo su ejército empezaron a escalar los montes para entrar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida está ¿qué?
rodeada de montes. Todo que quiere entrar a la tierra tiene que escalar un monte. Si tú quieres entrar en la tierra prometida, va a requerir un monte que vas a tener que atravesar. Y dice que los soldados empezaron a escalar los montes. Y esos 7,000 judíos empezaron a pelear y empezaron a derrotar las columnas del ejército de Siria. Hasta el punto que perdieron tantos soldados los sirios que tuvieron que regresar a Siria y no pudieron contra el pueblo de Dios. Y un año después es donde pasa esta palabra. Y los sirios, el rey de Siria dice, el rey de los judíos es solo Dios de los montes. Le haremos guerra no en los montes, le haremos guerra en los valles. Porque su Dios son los dioses de los montes. Porque los asirios creían que los dioses de ella eran los dioses del sol, el dios del agua, el dios de la tierra, el dios de los collados, el dios de los montes, el dios de los valles. Tenían dioses para todo. Y dijeron, nos ganaron porque su Dios solo es Dios en los montes. Pero vino palabra de Jehová sobre un profeta que le dijo, porque los sirios han dicho que yo soy solo Dios de los montes. Enfrentarán los sirios en los valles y te lo voy a dar a tus manos, para que aún los sirios conozcan que yo no soy solo el Dios de los montes, yo también soy Dios de los valles. El Dios que tú le sirves no solo está en la suma de la montaña, Él también está contigo cuando estás traspasando los valles en tu vida. Dios de los cielos es Dios de los montes y Dios de los valles. Dios de los montes y Dios de los valles. Dios de lo alto y Dios que está abajo en la profundidad. No importa dónde tú te encuentres en este día. Si tú estás escalando el tope de tu monte o tú te encuentras en la profundidad del valle, yo vine a decirte que el Dios que le servimos en este lugar es ambos Dios de los montes y de los valles. Y hoy en esta mañana el Dios de los montes y los valles se va a encontrar contigo. Y Él te va a decir, conmigo tendrás victoria, sea en el monte o sea en el valle. Lo que importa es que estés conmigo, te encuentres conmigo y yo seré tu Dios y te daré victoria. Es importante entender este principio antes de proceder. Es que no puedes ir de un monte a otro monte sin traspasar por un valle. Hay algo que yo aprendí, que me enseñaron en geografía. Cuando yo estaba estudiando en la escuela, mi maestra dijo algo que nunca se me ha olvidado. Y yo creo que es relevante. Y creo que es profético para ti esta mañana. Y quiero soltar esto de lo más profundo de mí. En presencia de Dios. Y es lo siguiente. Mi maestra dijo cuando estaba enseñando la clase. Ella dijo, cada valle está conectado a una montaña. Cada valle está conectado a un monte. En otras palabras, si yo quiero escalar la montaña, es imposible llegar arriba sin primero pasar por un valle. Y yo vine a decirte y soltar sobre ti que si tú te encuentras en un valle hoy, no deje que tu fe caiga. No deje que tu fe disminuya. Porque el valle que tú estás, si sigues caminando, si sigues traspasando, vas a ver que vas a llegar a la pie de la montaña. Vas a llegar al pie de tu monte. Y ese pie del monte te llevará a escalar a una montaña donde verás desde arriba. Porque en el valle es necesario
y el tope del monte es necesario. ¿Por qué? Porque en el valle tú desarrollas carácter, pero en el tope del monte tú aprendes perspectiva. Porque en el tope del monte tú puedes mirar hacia atrás, al valle donde caminaste, y dices, wow, qué cerca yo siempre estuve de escalar mi monte. Pero del valle, el monte se ve lejos. El monte puede que no se vea, porque está dentro de las paredes de un valle que dice, esta es la sombra de la muerte, esta es la sombra de la pérdida, esta es la sombra donde Dios no está. Pero yo vine a decirte de que cada monte está conectado a un valle. Y en ese valle tú vas a desarrollar carácter en ti. Pero cuando escales tu montaña, tú vas a desarrollar perspectiva. No solo hacia atrás donde caminaste por el valle, pero vas a poder ver hacia adelante donde Dios te quiere llevar. Y vas a ir de monte en monte, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero entre cada monte vas a tener que pasar por un valle. Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿cuál montes estás escalando? ¿Y cuál valles estás atravesando? El primer monte en la Biblia que yo quiero compartir contigo, te voy a compartir 3 en esta mañana. Entonces, recuérdate el número 3 para que me mantengas honesto y te dé los 3. Y me recuerde de no olvidarme en uno. Porque cada uno está tan bueno que puedo predicar un monte por domingo. Fácil. El primer monte que quiero compartir con ustedes es el monte Sinaí. Y para los que no sepan, también este monte tiene 2 nombres más. Es el mismo monte. Y yo no lo sabía. Yo he leído esta Biblia por más de 20 años. Y fue esta semana que me di cuenta que el monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo monte. Y también es conocido en la palabra como el monte de Dios. Y fue en este monte, en el monte de Sinaí, en el monte de Horeb, donde Dios se apareció a varias gente, a varias varones de Dios, y Dios se reveló en toda su gloria al hombre de Dios y a su pueblo. Y en esta mañana yo quiero empezar en el primer lugar donde se menciona este monte. Si puedes ir conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y ahora necesito que el suero del café empiece a dar efecto, porque voy a tener que volar. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo es el segundo libro en tu Biblia. Génesis, Éxodo. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es en este lugar y en este capítulo donde vemos que Moisés está apacentando ovejas y sale hacia la área de Horeb y llega a un monte y se da de cuenta y nota algo que no vio en el valle, que no vio en la casa de su suegro, y es una salsa que está ardiendo pero no se consume. Y de esa salsa sale una voz que empieza a hablarle. Y es la voz de Jehová, que está llamando a Moisés para que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y ahí es en este encuentro, en el pie del monte de Horeb, en el monte Sinaí, donde Moisés empieza a tener una conversación de Dios. Porque Dios le dice, necesito que vayas a donde Faraón y le digas, dile que suelte a mi pueblo.
La primera cosa que yo veo que pasan en los montes es un lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Es lugar donde Dios llama al hombre a hacer su voluntad. El problema es que muy a menudo somos como Moisés y Dios nos llama a hacer su voluntad, a hacer su obra, y como Moisés tenemos más de una excusa para excusarnos de su obra. ¿Quién soy yo que vaya a Faraón y le diga que suelte a tu pueblo? Segunda pregunta que hace Moisés aquí en el capítulo 3 es, después de preguntar quién soy yo, él pregunta, ¿y quién le diré a Faraón que me ha mandado? Primera excusa, ¿quién soy yo? Segunda excusa, ¿quién eres tú? Muchas veces nosotros llegamos a montes en nuestras vidas donde Dios los llama. Tenemos un encuentro real, auténtico con nuestro Dios. Y Dios nos llama a hacer su voluntad, a servir a su pueblo. Pero tenemos más de 1000 excusas para Él. Y todas originan en quién somos nosotros para servir. Pero vienen de un origen de quién es Dios. Porque ¿cómo vas a saber quién eres tú si todavía ni sabes quién es Dios? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y Dios se reveló en nombre a Moisés. Y le dijo, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre este monte. No el 2, el 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Le dijo, esto será señal que yo te he enviado. Que cuando salgas de la esclavitud, regresarás al mismo lugar donde te llamé y me vas a servir sobre este monte, en este mismo lugar. Lo más interesante es que en los montes Dios se va a encontrar contigo y te va a llamar y te va a decir, yo te estoy liberando para que me sirvas, para que hagas mi voluntad y sirvas a mi pueblo. Y te trae al mismo lugar donde Él te encontró, donde Él te liberó y te dices, ahora sírveme aquí en este lugar. Pero toda la jornada de Moisés empezó con obedeciendo las instrucciones que recibió sobre el monte. Porque al fin del todo el discurso, Moisés obedeció a Dios y fue donde Faraón. Fue a donde Egipto y le dijo a Faraón, suelta al pueblo de Dios. En otras palabras, Moisés conoció a Dios no solo en el monte como yo soy el que soy. En Egipto, él conoció a Dios como el Dios sobrenatural, como el Dios de señales y de milagros. O él no experimentó las plagas en Egipto y vio a Dios a obrar. Y no vio a Dios hacer y ser fiel a su palabra, que dice en Éxodo capítulo 17:6, que al fin de las plagas, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 6 dice, y cuando habían salido de Egipto, el pueblo de Israel llegó al monte Horeb, no solo a servir a Dios. Dice que el pueblo estaba sediento, tenía sed. Y dice que Dios le dio palabra de Jehová a Moisés a pegarle a una piedra y brotó agua que sustentó a su pueblo. ¿Dónde pasó eso? En el monte de Horeb. Lo otro que sucede en los montes es que Dios es un Dios que provee a su pueblo. Cuando obedecemos, veremos a Dios como el Dios sobrenatural y veremos a Dios
obrar y proveer sobre nosotros. 3 meses después que el pueblo llega al monte de Horeb, 3 meses después que Dios está supliendo sus necesidades, Dios llama a Moisés y lo dice que escale el monte Horeb y se encuentre con él en el tope de la montaña. Y en el tope de la montaña, ¿qué es lo que recibe Moisés? Los 10 mandamientos. En otras palabras, ¿qué es lo otro que tú recibas en el tope de la montaña? Instrucción de Dios. Recibes instrucción de Dios. El tope de la montaña puede ser para perspectiva, pero también para instrucciones. Porque el tope de la montaña no estaré siempre. Las instrucciones que Dios te da en el tope es para que te empieces a mover a lo próximo que Dios tiene en tu vida. Éxodo capítulo 32 dice y nos cuenta a nosotros, en medio de Moisés, estar en la presencia de Dios y recibiendo instrucciones de Dios en el tope del monte Sinaí, dice que el pueblo está en la pies de la montaña y está adorando a un becerro de oro. Eso pasa cada domingo, cada semana. Hay aquellos que entran en la presencia de Dios y hay aquellos que están distraídos por los ídolos en su vida. Y viene Jehová sobre Moisés a reprender al pueblo, donde Dios quiere a todos. ¿Por qué? Porque en la montaña, no solo de perspectiva, no es solo recibir instrucciones, es también un lugar de confrontación de Dios. Ovejas calvadas por hombres, pero no oyen. Es requerido que el varón de Dios baje las montañas a recordarle que no hay poder en los ídolos, pero que el Dios que ellos le sirven tienen ojos que miran, tienen oídos que escuchan sus oraciones, tiene boca que declara palabra de vida y tiene manos para sostenerte cuando tropiezas en tu vida. En el monte es también lugar donde Dios tiene que confrontarte y recordarte quién es el Dios de tu vida. Porque en este mundo hay muchas distracciones, hay muchos ídolos. Como los pueblos de Israel, llegamos a la pies de nuestra montaña y en vez de subir en su presencia, seguimos distraídos por los afanes de la vida. Todo esto está ocurriendo en el monte de Horeb. Yo quiero que tú vayas conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 20. Éxodo capítulo 19, versículo 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés al cumbre del monte, y Moisés subió. Y ahí fue donde él recibió los 10 mandamientos. Pero yo quiero que tú notes que Moisés llegó a la pies de la montaña, pero ¿quién lo llamó al tope de la montaña? Fue Jehová. En esta mañana Dios te está llamando que escales tu montaña. Que tú escales un poquito más alto tu montaña, porque Él quiere encontrarse contigo y demostrar su gloria en ti. Por muchos tiempos nosotros hemos estado sirviendo a ídolos y en vez de escalar nuestras montañas, hemos estado cargando nuestras montañas. Han sido yugos sobre nuestros hombros que nos han mantenido cansados sin poder servir a Dios y poder escalar nuestras montañas. Yo vine a decirte en esta mañana, para de cargar tus montes sobre tus hombros y empieza a escalar esos montes, donde vas a encontrarte con Dios cara a cara. Y en medio de esa presencia, Dios te da instrucciones de las nuevas temporadas de bendición sobre ti y sobre tu casa. Porque es en medio del tope del monte donde Moisés le dice a Dios
En Éxodo capítulo 33, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y dice que en lo que Moisés está disfrutando de la presencia de Dios en el tope de la montaña, el pueblo que está adorando a los ídolos falsos están viendo relámpagos, está viendo fuego de Dios, está viendo humo salir del tope de la montaña, porque la presencia de Dios estaba pasando por Moisés. Hay aquellos que disfrutan de la presencia de Dios, en los que otros solo pueden observar. La pregunta es, ¿cuál quieres ser tú? ¿El que se encuentra con Dios en el monte o solo estás viendo lo que Dios está haciendo desde el valle? Yo hago una pregunta. Y al final, Dios termina con sus instrucciones con Moisés. Y en capítulo 33 de Éxodo le da instrucciones de los siguientes lugares donde él tiene que ir. Porque Dios quiere llevarte de monte en monte. Pero antes que te vayas, el encuentro con Dios le da una promesa. Y es una promesa que Dios comparte contigo en este día. Y es Éxodo capítulo 33, versículo 14, donde Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque cada montaña que tú escalas va a tomar esfuerzo, va a tomar energía. Llegarás al tope, pero puede que estés cansado. Puede que llegues a una victoria, pero dices, wow, esto tomó mucho de mí. Pero Dios promete, te vas a este lugar, pero mi presencia irá contigo por todos los días de tu vida. Y te daré descanso, te daré reposo. Porque a los que confían en Dios, descansan en paz. Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 al 3. Esto es Moisés hablando al pueblo y dijo, el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Yo quiero recordarte que tú como individuo tienes pactos y promesas de Dios. Pero algunos de los cumplimientos y acontecimientos que pasan en tu vida son el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a tus padres. El simple hecho que tú estés sentado este domingo aquí, oyendo mi voz, es el cumplimiento de una oración que tuvo tu abuela, que tuvo tu madre, que tú estuvieras aquí escuchando palabra de Dios, sirviéndole a Dios. Y de la misma manera vine a decirte hoy que nunca ceses en tu boca de declarar la bondad y las promesas de Dios sobre tus hijos. Porque sea contigo o sin ti, Dios va a cumplir esas palabras y esas promesas en tu descendencia, en el nombre de Jesús. Cuando esa palabra fue dada por Moisés, él sabía que no iba a ver la tierra prometida, pero todos sus hijos espirituales lo iban a vivir, lo iban a disfrutar. Y todas las peleas y triunfos de Moisés era para llevar a sus hijos más cerca a la tierra prometida. Y de la misma manera, cada pelea, cada batalla, cada monte que tú has escalado es para llevar no solo a ti, pero toda tu casa más cerca a cumplir las promesas de Dios en tu vida y entrar en esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Porque es en nuestra montaña donde tenemos encuentros divinos de Dios, donde recibimos palabra de Dios, donde recibimos instrucciones de Dios, pero también vemos la demostración del poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Pero nunca te olvides que llegarás a un Horeb, pero también vas a salir de un Horeb. Lo más importante es que aunque salgas de ese lugar, es que no salgas de ese lugar sin tener su presencia siempre contigo.
Amén. Segundo monte que quiero hablarle en esta mañana se llama el monte Moría y se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Génesis es el primer libro de tu Biblia. No debe ser tan difícil encontrarlo. Y empieza así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte de Moría es un monte que siempre va a estar apuntando hacia la fe y la obediencia en tu vida. Es un lugar donde vas a ser probado, no solo como persona, pero como casa. Donde lo que Dios quiere hacer es no solo grande en ti, pero quiere ser grande en tu casa y en tu descendencia. La palabra Moría viene del hebreo, que significa visión de Yahweh. En otras palabras, es un lugar donde Dios comparte su visión, no solo de tu vida, pero lo de tu casa. Por eso lo que Dios hizo en ese lugar fue para bendecir no solo a Abraham, pero también su hijo Isaac. No solo a Isaac, pero también a los hijos de Isaac, a Jacob. Y no solo a Jacob, pero a todos los hijos que iban a venir de Jacob. Por eso es que hoy recordamos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque la promesa de Dios sobre su vida no fue solo para Abraham, pero fue para toda su casa. Y todos conocemos la historia, que es el lugar donde Abraham obedeció a Dios sobre ese monte e iba a sacrificar a su único hijo, a Isaac. Y teniendo el cuchillo en la mano, iba a matar a su hijo. Y oyó gran voz del cielo diciendo: Abraham. Y aguantó la mano de Abraham, salvando a su hijo. Y después Dios proveyendo un carnero para que fuera de ofrenda en ese lugar. En Génesis capítulo 22, versículo 14, dice: después que todo lo que traspasó ahí, Abraham llamó a ese lugar, a ese monte, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Sobre este lugar es donde cada hijo de Dios debe morar. Y es en el monte donde Dios provee. El monte de la provisión de Dios, donde Él suple todas tus necesidades en el nombre de Jesús. Dios se le reveló a Abraham en el tope de la montaña, porque Abraham obedeció las instrucciones de Dios que fueron dadas en el valle. Yo quiero que tú entiendas que van a haber momentos en tu vida donde en medio de tu valle Dios te va a dar instrucciones. Van a haber momentos donde Dios te va a dar instrucciones que a ti no te van a gustar. Donde Dios está probando y retando tu fe. Y está diciendo: yo necesito que des lo mejor de ti, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu casa, y lo entregues a mí, porque Dios está probando tu fe. Abraham escuchó la voz de Dios en el valle y vio a Dios obrar en el tope de la montaña.
porque al final de todo este evento es donde viene una promesa sobre la vida de Abraham, que dice, tu descendencia será tan númera como las estrellas en el cielo. Porque después de cada instrucción y lógica, de cada vez que Dios prueba tu fe, va a haber una palabra de aliento que levantará tu fe y te enseñará la visión de Dios para tu vida y para tu casa. Hay 3 cosas que yo noté en el monte de Moría que cada uno de nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida cuando llegamos al lugar de la montaña donde Dios prueba nuestra fe. Y es primero que Dios se manifiesta como protección en ese lugar. Aunque tu fe está siendo probada, aunque tu fe está siendo refinada por el fuego, Dios va a aparecer en ese lugar como tu protección, como un león feroz que va a proteger no solo a ti, pero a tu casa. Pues si te recuerdas cuando Abraham iba a matar a Isaac, vino una voz del cielo que detuvo la mano de Abraham. Y yo vine a declarar y soltar esta palabra sobre ti. Porque yo no sé cuántos de que están aquí tienen hijos. Déjame ver tu mano. Casi todos. Yo no sé qué mano hoy quiere hacerle daño a tus hijos. Pero yo vine a declarar en el nombre de Jesús que no importa la mano que quiera hacerle daño sobre tus hijos. Hay voz del cielo, hay palabra de Jehová que ha sido mandada hoy en este día sobre la vida de tus hijos, que Dios los tiene guardados en su gracia y en su misericordia. Su pacto no se quebrantará, las montañas se moverán, los collados temblarán, pero su palabra nunca pasará. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos están guardados en completa paz con nuestro Jesús. Dios está protegiendo no solo a ti, pero sobre tus hijos. Dios tiene su mano sobre ellos en el nombre de Jesús. De la misma manera que en Egipto pasó el ángel de Jehová y mató a todos los primogénitos de la casa de los egipcios, pero sobre la casa de los judíos todos los hijos fueron protegidos. Yo declaro en el nombre de Jesús que puede que haya mal rondando por toda la tierra. Yo declaro que el ángel de Jehová está por encima de tu casa. La mano de su favor encampa sobre ti. La nube de su presencia sube y baja sobre tu casa. Y todos tus hijos y tu descendencia están protegidas. No por la sangre de un carnero, pero por la sangre de nuestro Señor Jesús, que cubre tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Segunda cosa que tú ves en el monte de Moría es que tú escuchas la voz de Dios. Porque vino voz de los cielos, del ángel de Jehová, que dijo: Abraham, he visto tu obediencia. He visto tu obediencia. En otras palabras, en Moría, en ese monte, tú no solo ves la provisión de Dios, tú ves la protección de Dios. Es lugar donde tú oyes la palabra viva y eficaz de Dios y la ves manifiesta en tu vida. Donde tú dices: yo no solo leo que Dios ayudó al pueblo a cruzar el Mar Rojo. Es cuando leo esa palabra y puedo decirle en mi vida: Dios me ha ayudado a cruzar mi Mar Rojo. Yo no solo leo que Dios sana, yo estoy viendo Dios sanarme. Yo no leo que Dios libera, yo estoy viendo a Dios liberarme a mí y mi casa. Yo no leo que Dios provee, yo estoy viendo la manifestación de Jehová Jireh en mí, que está haciendo provisión cuando la economía y el mundo está viendo pérdida. Es la manifestación tangible y palpable de Dios que tú ves en este monte. Y tercero y último que ves en este lugar: en el tope de la montaña, Abraham
disfrutó de la presencia y gloria de Dios, porque tuvo comunión con Dios, tuvo conversación con el ángel de Jehová. En el tope de la montaña tú disfrutarás de su presencia. Dios mostrará no solo los beneficios de su naturaleza, conozcáis quién es Dios en tu vida. El que es y el que será en tu vida. Pero esto es lo clave que quiero que tú saques de este monte. Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces Abraham dijo a su siervo: esperen aquí con el asno o el burro. Yo y el muchacho iremos hacia allá arriba, adoraremos y volveremos a ustedes. Plural. Abraham en completa fe, sabiendo que iba a regresar con su hijo. Pero eso no es lo que quiero declarar sobre ti. Esto es lo que quiero declarar sobre ti. Abraham y su hijo obedecieron la palabra de Jehová y subieron hacia arriba del monte, donde escucharon voz de Dios, donde vieron la provisión de Dios, donde disfrutaron la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el sirviente? Se quedó atrás en el pie de la montaña con los burros. El problema es, así son muchos en la iglesia, en lo que algunos de nosotros escalamos montañas y escuchamos la voz de Dios, la provisión de Dios, disfrutamos de la presencia de Dios. Hay otros en el mismo lugar, con la misma oportunidad, y lo que andan es en el pie de la montaña, caminando y hablando con burros. Porque en lo que hay palabra de Dios en el tope de la montaña, hay chisme y división a la pies de la montaña. En lo que hay provisión en el tope de la montaña, hay pereza en el pie de la montaña. En el pie de la montaña solo andas con burros. En lo que algunos de nosotros estamos en el tope del monte, andando con Dios, caminando con Dios, hablando con Dios, viendo Dios obrar en nosotros, viendo Dios obrar aquí en la tierra. Yo quiero que hoy tú entiendas que cuando tú llegues al monte Moría, no seas con el sirviente que camina y anda con burros. Sea aquellos como Abraham e Isaac, que con fe y obediencia escalarán su montaña para escuchar voz de Dios, disfrutar de su presencia y ver su provisión en tu vida, en el nombre de Jesús. No dejes que te quedes en el pie de la montaña. Di: yo me rehúso quedarme aquí. Yo escalaré mi montaña. Yo escalaré esta montaña porque yo voy a disfrutar de la presencia de Dios. Yo veré todo lo que Dios tiene para mí. Yo no me voy a quedar satisfecho andando con burros aquí abajo. Yo voy a escalar hasta arriba y creer en fe que mi Dios es capaz de hacer más allá de lo que puedo imaginar, en el nombre de Jesús. Y con eso voy a aterrizar el avión con el último monte. Te prometí cuántos, te di cuántos. No me falta uno. En el monte Sinaí tendrás una experiencia y un encuentro increíble con tu Señor. Recibirás instrucción, verás demostración de poder y gloria. Pero ahí no vivirás. Es solo un lugar en el proceso de Dios en tu vida. Llegarás a un monte Moría y verás provisión de Dios. Verás tu fe probada.
retada, escuchará voz de Dios. Disfrutarás de su presencia. Pero en este monte tampoco vivirás. Ninguno de los dos montes vivirás, ni esos montes vivirán en ti. Pero el último monte que quiero compartir contigo es el más poderoso de los tres que te voy a compartir hoy. Es el más necesario en tu vida. Que si nunca llegas a un monte Sinaí y nunca llegas a un monte Moría, pero si llegas a este, todo estará bien en tu casa. Todo estará bien en tu vida. Y el último monte que te quiero compartir se llama el Monte Calvario. El lugar que se llama Golgotha. Para los que no saben, el Calvario significa lugar de la calavera. Lucas capítulo 23, versículo 33 lo menciona así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Calvario, le crucificaron allí y a los malhechores, trabalengua, uno a la derecha y otro a la izquierda. El monte Calvario es el lugar donde nuestro Señor y nuestro Salvador fue crucificado en una cruz como ofrenda perfecta, como pago para nuestros pecados. Y de los tres montes es el monte donde cada creyente tiene que primero llegar, y es el lugar de la cruz. Es el monte del Calvario donde reconoces la redención de nuestro Señor Jesús, donde experimentas el perdón de Dios, la gracia de Dios. Porque en Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, cuando Jesús antes de llegar al monte Calvario, pero sabiendo lo que le venía, vino con sus discípulos en aposento alto y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros se derrama. En el monte Sinaí, en el monte Horeb, Dios le dio al pueblo de Israel el primer pacto. Introdujo en un monte el primer pacto, los 10 mandamientos y las otras leyes. Y de la misma manera partieron de ese lugar siguiendo lo que Dios había instruido. De la misma manera, el nuevo pacto, que no es por la ley, pero es por la gracia y la sangre de Jesús, fue establecida en un monte llamado el Calvario. Es en el monte Calvario donde tú recibes un nuevo pacto con la gracia de nuestro Señor Jesús, donde tú conoces su perdón, donde Él libra tus pecados, porque Él dice: ya yo lo pagué por lo que yo pasé en este monte Calvario. El lugar es el lugar de la calavera, el lugar por encima de la muerte. Porque los teólogos dicen que el lugar donde los romanos crucificaban a la gente, si lo veías del valle y mirabas hacia ese monte, se veía como la cara de una calavera, el lugar de la muerte. Pero es en el monte Calvario y a través de ese sacrificio que la palabra de Dios dice que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, desciende a lo más profundo de la tierra y resucita con las llaves de la muerte y del pecado. En otras palabras, en el monte del Calvario es donde tú obtienes tu victoria, tu triunfo en esta vida. Sobre todo que te quiere matar, todo lo que te quiere enfermar,
todo lo que te quiere hacer más pobre, todo lo que quiere destruir la promesa de Dios en ti, fue hecho perfecto por sacrificio de cruz en un monte llamado Calvario. Y ahora podemos decir, como Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo en el nombre de Jesús. Solo podemos confesar eso por lo que sucedió en un monte llamado Calvario. Salmos 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él dice: alzo mis ojos hacia los montes. ¿Por qué? Porque cada monte nos recuerda a nosotros que hay momentos en nuestra vida donde tenemos que elevar nuestra fe para creer en Él, que provee nuestro socorro, que provee nuestra ayuda. Pero tu socorro no viene del monte. Tu ayuda no viene de ningún monte y de ningún valle. Cantares capítulo 2 versículo 8 dice: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los callados. Tu socorro viene de aquel que es por encima de todo monte, el que es por encima de todo collado, el que creó los cielos y la tierra. Tú no dependes de un evento para tu protección. Tú no determinas una experiencia en tu vida para que Dios provea. Tú obtienes socorro de aquel que es por encima de los montes y se llama Jesucristo. Aquel que te protege, aquel que guarda tu alma para siempre, el que te bendice, el que te da vida, Él que murió en un monte llamado Calvario para salvar tu alma y liberarte en el nombre de Jesús. Yo no sé qué valle estás traspasando en este día. Yo no sé qué montañas estás escalando en este día. Pero yo creo que hoy es un buen día de encontrarte con Jesús en un monte llamado Calvario. Y abrir tu corazón para que Él venga y sea tu socorro. Para que Él sea tu ayuda presente y para siempre. En el nombre de Jesús.